tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Eterno. Muy bien, familia, vamos a pasar a este estudio de la parashá que se llama Emor. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Diles, di, comunicación. Este es el Eterno, ¿sí? Dándole una instrucción a Moshe y le dice, mira, ya hemos tratado las mitzvot, ya hemos tratado el tema de la purificación, ya hemos tratado temas interesantes, ¿sí? Sobre todo el tema de los korbanot, ¿sí? Ahora vamos a hablarles a unos personajes, a un grupo de personas muy especiales que yo quiero que tú atiendas ahora con mitzvot. ¿Por qué? Porque estas mitzvot solamente aplican para ellos, ¿sí? Y el Eterno se refiere con esto, ¿sí?, a enfocar en los Kohanim, en todos aquellos que nos dedicamos, se han dedicado y se dedicarán a portar la voz del Eterno, a enseñar su voluntad y desde luego a testimoniar la unicidad de nuestro Dios. Dice él, diles a ellos algo muy importante. Y dice así, el Eterno dijo a Moshe, di a los Kohanim, cargo, di a los Kohanim, hijos de Aarón, ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Es decir, hay mandamientos, ¿sí?, que el Eterno le da de manera muy específica a los Kohanim. Sin embargo, para el resto de las tribus, para el resto de las personas, estos mandamientos no aplicaban, ¿sí? Entonces dice el Eterno, dile a ellos que no se contaminen del medio de su gente con el cadáver de una persona, ¿sí? Creo que ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Se purifique y ya. Sí. Bueno, el detalle es este, que ese es un razonamiento correcto, ¿sí? Pero para los Kohanim no aplica, ¿sí? Incluso si leíste la parashá, te vas a dar cuenta que hay por ahí para los Kohanim una excepción, ¿sí? Es decir, los Kohanim podrán contaminarse con el cuerpo, con un cadáver, solamente si el cadáver corresponde a personas cercanas a él, a familiares de primer grado. Con ellos sí se puede contaminar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de contaminar? Bueno, tocar el cuerpo. Si tocar el cuerpo, la impureza que se trae una persona al tocar el cuerpo es muy difícil de quitar, sí se quita, pero es muy difícil de quitar, ¿sí? Cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo, ¿sí?, inmediatamente las fuerzas oscuras, ¿sí?, toman posesión de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona ya no está allí. Recordemos que el cuerpo, cuando es inerte, es un estuche vacío y que inmediatamente empieza su proceso de descomposición. Por lo tanto, esa impureza natural, biológica, celular y orgánica se suma, ¿sí?, a una impureza espiritual que emana de allí. ¿Cómo es eso? Que así como salió el alma y el espíritu de quien fue esa persona en vida y que ocupaba ese cuerpo,
de la misma manera van y se meten espíritus impuros. ¿Por qué? Porque la casa ya está vacía, ¿sí? Ya está vacía la casa, entonces entran y se alojan ahí. Y toda persona que va y toca un cuerpo se trae espíritus que están ahí contenidos. Y es una cosa, ya lo hemos visto en las clases de Torah esto. Entonces dice Hashem, bueno, para los Kohanim, esa contaminación está permitida solo para personas que fueron cercanas. Sin embargo, para el Kohen Gadol, ni eso. Es decir, para la persona más importante del pueblo de Israel, que es el Kohen Gadol, para esa persona está prohibido incluso tocar el cuerpo de sus padres, de quienes fueron sus padres. Entonces, el Kohen tiene que oficiar, ¿sí? Incluso estando en un estado de luto de sus padres, no puede dejar de oficiar y no puede permitirse sentir tristeza. Por lo tanto, el mandamiento que se le impone al Kohen Gadol es superior, de tal suerte que el Kohen Gadol no puede tocar ningún cuerpo de persona cercana. Pero lo interesante es que resulta que si hay una persona que por azares del destino murió y nadie sabe de ese cuerpo, nadie sabe quién es esa persona, nadie lo conoce y quedó ahí tirado y nadie lo reclama, es obligación del Kohen ir a levantar ese cuerpo y darle sepultura. Es decir, por esa persona el Kohen tiene la obligación de irse a contaminar para darle a ese cuerpo la sepultura que el Eterno nos manda. Fíjense nada más qué interesante. O sea, no me permite contaminarme, o sea, no puedo estar yo en el sepelio, ¿sí?, de uno de mis padres o de mis padres, pero sí debo de ocuparme del entierro de un extraño, de alguien que no fue reclamado. Y esto habla de un tremendo sacrificio, de una gran responsabilidad que tiene el Kohen Gadol. Irse a ensuciar por alguien que no conoce y por alguien que conoció, no se vale. Esto está tremendo, ¿sí? Muy tremendo. Ahora, lo que el Eterno nos está diciendo, al margen de esta, digamos, instrucción muy práctica, muy pragmática, con fuertes repercusiones espirituales, también tiene un paralelismo muy interesante. Te lo vuelvo a leer. Ninguno de ustedes será impuro entre su gente por una persona fallecida. No utiliza la palabra muerto. Y ustedes dirán, es lo mismo. En hebreo no es lo mismo. Sí, porque la palabra fallecida también se utiliza para una persona que está, ojo, está confundida. Met. Significa lo mismo. Muerte o confundida. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Hashem? Vosotros sois una nación de ministros y Kohanim. Es decir, tú tienes un cargo, tienes un nombramiento, tienes un ministerio y tienes un llamado. Y eso es lo que te hace ser miembro de una nación que está compuesta por ministros. ¿Qué hacen los ministros? Gestionan, gobiernan un llamado, gobiernan un poder, gobiernan, ¿sí? Tienen autoridad, pero también hacemos altar. Y trabajar en estas cosas y comprender que somos ministros, ministras, sacerdotes, sacerdotisas de un pacto muy especial y eterno. El Eterno nos habla y nos dice, no puedes tú tener relación con alguien que no quiere nada con Hashem. ¿Qué es un met? ¿Qué es un muerto? ¿Qué es un fallecido? Perdón, ¿qué es un fallecido? Es alguien cuya alma ha renunciado a sujetarse a la
orden y a la voluntad de Hachem. Son los muertos en vida, son los muertos espirituales, son aquellos que no quieren nada con Hachem. ¿Sí? No quieren sujetarse, no quieren conocerlo, no quieren obedecerlo, no quieren nada. Ellos son Met. Y también son Tumá, traen contaminación. Y dice Hachem, ustedes, mis Kohanim, ustedes no pueden contaminarse teniendo una relación con este tipo de personas. Al hablar de los Kohanim, al hablar de Leví, al hablar del Kohen Gadol, estamos hablando de una estructura espiritual que lleva ese nombre. Y es una estructura espiritual que el Eterno diseñó y que tiene una organización jerárquica que permite, cuando se ejerce, conectar al pueblo de Israel con su Dios, con su Creador. La estructura la diseñó el Eterno y esa estructura se llama Leví, esa estructura se llama Cohen, se llama Kohanim, se llama Keuná, y por lo tanto, dice el Eterno, yo no quiero que ustedes se contaminen con las costumbres, los hábitos, la cultura y la forma de pensar de personas que están dentro de mi pueblo, pero que no quieren nada conmigo. Dale un aplauso al Creador. ¿Sí? Nosotros, como Kohanim, y quiero que escuches esto, definiéndote a ti mismo como un Kohen, como una sacerdotisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú haces altar. Porque tú tienes un altar dentro. Cada vez que tú haces Shabbat, cada vez que tú entras a la presencia del Eterno, estás haciendo altar. Cada vez que tú te comprometes con Él, cada vez que tú estás librando tus batallas, las pierdas o las ganes, estás presentando corbán delante de Él. Dice el Eterno, traerás como corbán a un animal perfecto y sin mancha, pero no traerás un animal defectuoso. Cuando perdemos la batalla es cuando llevamos un animal defectuoso. Cuando ganamos la batalla, estamos llevando un animal íntegro. Es decir, estamos poniendo ante el Eterno la mala inclinación y el instinto completo, sin retener nada, y estamos golpeándolo y pateándolo. ¿Sí? Eso es como presentamos corbán nosotros. Esa es la manera en cómo estamos nosotros presentando sacrificio ante Hachem. ¿Ok? Entonces, ese es un trabajo constante. Entonces quiero que te definas como una persona que hace altar, que levanta culto y presenta servicio a Hachem. Esa es nuestra profesión y nuestra función dentro del reino que está conformado de ministros y Kohanim. Y por lo tanto, somos la guardia personal del Abacadosh. ¿Sí? Otra vez te lo repito, somos la guardia personal. ¿Quién cargaba el arca? Un grupo de Kohanim. ¿Y quiénes eran ellos? La guardia personal, y nadie podía acercarse ahí, porque el que se acercaba, lo atravesaban. ¿Sí? Nadie podía, o sea, eran Kohanim, pero a la vez eran guardias. Y había seguridad, y nadie podía acercarse al arca de la alianza. La guardia personal del Creador. ¿Qué más somos? También somos colaboradores de la redención, de la salvación, de la restauración y de la difusión de la verdad, que el ser humano que anda en busca de iluminación, de restauración y de reconexión con Hachem, la encuentre. Somos nosotros esos colaboradores, esos obreros que el Eterno ha mandado a este mundo para empezar a hacer conexiones. Cuando tú le estás hablando a una persona necesitada de palabra, de consejo, le das luz,
tú en ese momento estás enlazando el corazón y el alma de la persona. Eres colaborador del reino del Creador. Y el Eterno está mirando todo eso de ti y dice, ah, caray, háblale más. ¿Sí? Entonces, esa persona el día de mañana, si logra conectar con Hashem, te lo va a agradecer. Y el día de mañana en la eternidad, esa persona te va a decir, gracias a que tú me hablaste, yo reconecté, yo comprendí, he entendido que tuve que entender comprendí que tenía que cambiar. Esa es nuestra función, conectar, enlazar, dar a conocer, difundir los criterios de vida que el Eterno tiene para nosotros. Por eso los Kohanim somos las personas más importantes en el reino, pero también las personas que más tenemos que servir. No se concibe a una persona que tiene el nombramiento y el cargo de siervo de Hashem, ¿sí?, y que venga a querer ser servido. Eso no funciona así. Al reino se viene a dar. Así es. Ahora, déjame decirte esto. ¿Cuál es la función de un Cohen? Vámonos a la Torah, a la parte más cavernícola. Limpiar los altares, mantener ordenado, levantar, quitar, enseñar la Torah, ¿sí? ¿Qué más? Corbanot, organizar, preparar, ¿y todo para qué? Todo eso, ¿para qué es? Para mantener a Israel conectado con Hashem. Vete a los tiempos del Mishkan, vete a los tiempos del templo. Todas las funciones coordinadas de la estructura llamada sacerdotes, Kohanim, su propósito es unir a Israel con el Creador. Y para lograrlo, ojo con lo que te voy a decir, para lograrlo, todos los Kohanim, todos daban lo mejor de sí. Todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos eran, lo daban en el servicio para que aquellos que venían buscando a Hashem conectaran. Entonces, ¿cuál es la esencia? La esencia del Cohen es una esencia dadora, ¿sí? Porque los Kohanim tenían que estudiar mucho Torah y desvelarse para poder enseñar Torah al pueblo. Tenían que conocer perfectamente bien los mecanismos de los Korbanot para decirles a las personas que se acercaban al templo a ofrecer, no, este no sirve. ¿Y por qué no sirve? Por esto, y por esto, y tener la paciencia, tener la delicadeza y el amor de decirle a alguien, no, mira, ese trae la pata quebrada, no me lo pasa nada. No, claro que sí pasa, no podemos, ¿no? Bueno, está bueno, pues. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido hacer unidad a través de dar. No se concibe un sacerdocio en alguien que está ahí para recibir. No se concibe. No es congruente con la espiritualidad que el Eterno ha establecido por la eternidad. ¿Sí lo vas entendiendo? Entonces tenemos que empezar a pasarnos por el filtro. Y tú tienes que decir, bueno, si yo soy miembro de una nación de ministros y sacerdotes, ¿cómo está mi condición de dar? ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Cómo andamos? Dice los Kohanim, dice el Eterno en su Torah, podrás dar todo, ¿sí? Pero cuando se trate de cuidar tu pureza y tu santidad, nomás con la parentela. Pero el Kohen Gadol, es decir, el que está en la cabeza de la estructura, ese tiene que bajar por aquel que nadie ayudó, que nadie reconoció, que nadie apoyó. Tú tienes que bajar por él. ¿Qué es eso? Un estado tan alto de elevación, de conexión con el Creador, que le toca bailar las piezas más feas del baile. Ir a recoger a los que están en el peor estado espiritual para hablarles.
para tratar de darles conciencia y hacerlos retornar, siempre y cuando ellos quieran, a la presencia de Hashem, al camino. Dale un aplauso al Creador. Miren qué irónico es, pero la estructura llamada Kohanim tiene la misma raíz que la palabra Kadosh, Kedushá y Korban. Es la misma raíz, ¿sí? Entonces, lo que nos debe de distinguir a nosotros son esas 4 palabras, ¿sí? Y son atributos que tenemos que, lo dijimos la semana pasada, empezar a desarrollar, a trabajar con ello. Y ya hablamos qué tan práctico es el tema de la Kedushá, porque no es volverse fariseo ni cavernícola, es volverse una persona fielmente practicante de lo que el Eterno pide de nosotros, espera de nosotros. Eso es la verdadera Kedushá. Ya hablamos de todo eso. Así que, bueno, sintetizando, las 2 funciones, ponme mucha atención, las 2 funciones fundamentales que tiene un Cohen son conectar con el Creador y despertar a la conciencia de todo aquel que desee retornar al Padre. Despertar conciencias. Despertar conciencias. Hakitza, despertar conciencias. Despertar a la gente. Porque hubo gente que ofrecían Corbán dormidos. Porque hay gente que presentan servicio de delante de Hashem dormidos. Hay personas que hacen Shabbat aún dormidos, ¿sí? Y hay un adormecimiento, hay un letargo, hay una anestesia en el corazón y en la mente de mucha gente, aún practicantes de la fe, que no les ha permitido comprender verdaderamente en dónde están parados, cuál es el estatus que guarda su relación con Hashem, y más aún lo que espera en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, hay gente que cree que está bien y no lo está. Entonces la función más importante de estas 2 que tenemos como Kohanim es despertar a la gente. Pero una persona adormecida no puede despertar a alguien que está dormido. Por eso el Eterno autentifica, habilita, empodera el sacerdocio en esa estructura que está ahí. Y es así como nos despierta Él a nosotros. Nos despierta. Recuerda cómo estaba Israel en Mitzrayim, en las duras cargas de la esclavitud. ¿Y dónde creen ustedes que estaba la estructura de los Kohanim? ¿Levantando piedras? ¿Haciendo ladrillo? ¿Recibiendo chicotazos? ¿Dónde creen que estaban ellos? ¿Dónde estaban? Sentaditos en su apartado en Goshen, estudiando la Torah. Y sus hermanos, es decir, los muertos, allá a punta de chicote, maltrato, enfermedad, hambre, sed, muerte prematura. ¿Y los Kohanim dónde estaban? Donde deben de estar, en su lugar. Es decir, Israel estaba muerto. Israel estaba en oscuridad, pero sus hermanos estaban vivos, despiertos y viviendo bien en medio de un mundo de esclavitud. Ese solo hecho nos tiene que abrir los ojos para entender la importancia de saberse un Cohen. Porque este mundo es un gran Mitzrayim. Es un mundo que ha ministrado un veneno, que ha ministrado una cultura
una forma de vida estandarizada que lleva anestesia. Lleva una anestesia que le mete en el corazón y a la persona desde el nacimiento, desde el vientre, que es más importante. Y el eterno no está en la escala de importancia. Es más importante ganar dinero, tener coches, viajes, tener prestigio, ser importantes, ¿sí? Una larga carrera por generar una buena vida aquí. Hoy escuchaba a una persona muy contenta en la oficina. Me decía, doctor, estoy bien feliz. ¿Por qué, manita? Omito nombre. ¿Por qué? Porque el miércoles de la próxima semana es mi último día de trabajo. Ya me voy a jubilar. ¡Ay! ¡Órale! Y pues bueno, pues felicidades, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Y luego, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Dice, no, dice, tengo que poner en orden mi casa. Mis hijos andan por la calle de la amargura. Dice, pues tuve que trabajar toda mi vida, no tuve maridos. Tuve que trabajar toda mi vida. Mis hijos se me descompusieron. Ahora voy a ver qué puedo hacer por ellos. Voy a cuidar a mis nietos, dice ella. Es eso. Es eso precisamente lo que hace el mundo. Es eso, desbaratar las familias, destruir la paternidad, destruir la maternidad, disolver familias, robar, matar. Y nosotros no podemos permitir eso, porque revertir el daño de la anestesia del mundo en alguien es muy difícil, como lo es la contaminación que genera un muerto. Ya, ahí está la conexión. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona difícilmente querrá cambiar sus esquemas de vida, querrá cambiar su escala de prioridades. Es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque son generaciones y generaciones de jerarquizar de esa manera. Es decir, no, perdón, pero no. Y es cuando viene el anteponer determinadas personas, situaciones, cosas a la relación que debemos de tener con el Eterno. Entonces, dentro del pueblo de Elohim, dentro de las congregaciones, así hay muchas personas aún dormidas. Déjame contarte una historia. Esta es la historia de un varón muy trabajador, muy trabajador, muy próspero, ¿sí? Esposa, hijos, pero llegó un punto en el que su trabajo era tan absorbente y obviamente extenuante que empezó a presentar problemas de salud. Después de los problemas de salud se presentó algo más angustiante. Tenía problemas para dormir, ¿sí? Entonces, su esposa le decía, ¿por qué no vamos con un médico para que te revise, te dé algo para que puedas descansar y puedas mejorar tu calidad de vida? El hombre se negó y dijo, no, estoy bien. Pues pasaron las semanas y pasaron los meses y su salud iba empeorando. Hasta que de él mismo salió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir al doctor. Y sí, el doctor le dijo, mire, usted necesita descansar. Su falta de sueño, su falta de reposo le está afectando muchas áreas de su salud y puede llegar el momento en que no se pueda revertir. ¿Qué hago? Pues mire, tómese estos tecitos con esta dosis y va a dormir como angelito. Ok, gracias doctor. Salió del médico, ¿sí? Empezó el tratamiento y dormía como querubín. En el día rendía muy bien,
En el día estaba súper bien. ¿Por qué? Porque suprimió, gracias a los efectos químicos de las raíces, ese desvelo. ¿Sí? Bueno, es insomnio. Pero resulta que después llegó el tiempo en que se dormía tan sabroso, pero empezaba a soñar pesadillas. ¿Sí? Y eran pesadillas tan horrorosas que empezaba a golpear la cama, le daba de cachetadas a la mujer a un lado, gritaba, y lo peor de todo, que no podía despertarse. ¿Sí? Hasta que en el sueño lo soltaban sus verdugos, ¿sí? Y despertaba asustado, sudando, estresadísimo. Y así pasaron algunas semanas hasta que le dice la esposa, oye, pues tenemos que hacer algo. No, así estoy bien. Pues lo peor de todo es que ella tampoco podía dormir debido a las pesadillas del marido. Bueno, pues resulta que llegó una pesadilla que se hizo permanente. Él soñaba que estaba en el desierto y que en el desierto lo atacaban fieras y lo despedazaban y lo mordían hasta la muerte. Y obviamente esas noches eran infernales. Entonces dijo la mujer, no, esto no puede continuar así. Fue y visitó al rabino. Este rabino, su nombre fue Gilel. Le dijo, rabino Gilel, sí, oiga, le pasa esto a mi marido. Y se quedó él. Ok, vamos a hacer una cosa. Dice, esto no requiere medicamento, requiere algo especial. Cuando empiece tu marido a estar gritando y todo eso que hace, manda por mí, manda un carruaje por mí, por favor, y yo me encargo de lo demás. Ay, rabino, gracias, muchas gracias. ¿Sí? Pues resulta que ocurrió la noche inmediata a esa reunión. Empieza el marido a estar grite y grite y grite. Entonces la esposa manda al mayordomo, rápido, vete por el rabino Gilel, pero córrele. Y ya llega el mayordomo, le dice, rabino Gilel, vengo de parte del señor Joseph, pásate, pásate. Ya se arregla el rabino, ¿sí? Y se va en el carruaje. Cuando llega, escucha los gritos, escucha los llantos de horror del hombre y le dice a la esposa, déjame solo. Entra a la habitación, cierra la puerta y grita fuerte el rabino, Hakitziabekum, despiértate y levántate. ¡Oh! Y se despierta el hombre. ¡Ay! ¡Ay! Dice, rabino, pero qué sorpresa. Dice, me despertó justo cuando me iban a empezar a matar las fieras. Muy bien, te espero en la sinagoga el próximo Shabbat y ya no faltes. ¿Lo entendiste? Ese es nuestro trabajo. La gente está viviendo una vida que creen que es la realidad, pero están viviendo una realidad alterna y es una mentira. Es una mentira porque mientras esa realidad no esté apegada a la voluntad del Eterno y a su plan divino para nosotros vivirlo, estamos viviendo una mentira. Y vivir una mentira nos adormece, nos anestesia y nos deja a todos, nos deja vulnerables de las fieras y las bestias que están esperando devorarnos, quitarnos, robarnos y matarnos porque andamos dormidos, porque andamos anestesiados, porque estamos viviendo una realidad que no es la que nos corresponde, lejos de la voluntad de Hacham. Por eso, nuestra función es hablarle a esa gente. Por eso nuestra función es soltar esa palabra y decirle a las personas, abran los ojos, Shema Israel,
Israel, abre los oídos. Israel, abre el entendimiento. Israel, aprende a escuchar la voz de tu Dios que te habla y te dice, retorna, ven, corrige, rectifica, no te vayas, mantente en unidad conmigo. Ese es el trabajo de los Kohanim, despertar a la persona, porque de nada sirve tener una congregación llena de gente, tener una sinagoga llena de gente, o ser ese Israel numeroso que llevaba cientos y cientos de corbanes todos los días, pero dormidos. Eso no sirve. Por eso todos, familia, tienen que aprender que esta palabra es una palabra que cuando dejas que choque con la anestesia que traes, te despierta, te sacude, empieza el conflicto entre el veneno que traemos y la verdad del Eterno que nos lleva a salir del letargo y de la mentira y de ese sueño que hemos construido y que solamente nos ha metido en problemas. Dale un aplauso al Creador. Despertar de la conciencia no es leyendo, es oyendo. Yo no sé hasta qué punto ya hayas despertado, porque el que despierta corrige, el que despierta cambia, el que despierta tiene el valor de confrontar su propia realidad y empezar a pegar ladrillitos uno a uno, pero constante y permanente, cerrar filas, empezar a corregir. Eso lo hace alguien que ha despertado y que ha entendido la mentira que ha vivido. Pero muchos se aferran a ese sueño, muchos no quieren despertar del sueño. Se corrió la voz de que el rabino Hillel era muy bueno para despertar a los dormidos, ¿sí? Y bueno, pues como todo, ¿verdad? Llega un señor a la sinagoga buscando al rabino Hillel y ¿puedo hablar con el rabino Hillel? ¿Tiene cita? No, pues no puede. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes que entra. Ay, no puede ser. Y se regresa a su casa, a su hacienda. Y este varón tenía 3 hijos. El mayor de ellos, un buen caporal, un buen mayordomo, trabajador y administrador de la hacienda del papá, muy bueno trabajando, ¿sí? Y obviamente el padre estaba orgulloso de él. Pero tenía otros 2, los menores. Estos eran unos holgazanes, eran unos flojos y vivían de la riqueza del padre y se levantaban siempre muy tarde. Y llegaban las tardes y se iban de parrandas, iban al baile, se iban a la cantina y vivían una vida muy licenciosa, pues no les costaba, no tenían que trabajar en la mañana temprano y solamente se dedicaban a vivir una vida como ellos consideraban correcta, ¿sí? Hasta que, bueno, durante ese mes que tenía que esperar el señor, pues hablaba con su esposa y el otro hijo enojado, oye papá, ¿cómo es posible que estos haraganes, sí, no trabajen y vivan mejor que uno? O sea, no puede ser eso, padre. Pues hijo, ¿pero qué hago? Ya les hablé, ya les dije, no quieren hacer caso. Pues córrelos. No puedo hacer eso. Son mis hijos también, así como tú. No, pues no estoy de acuerdo. Yo sí tengo que trabajar mucho y ni siquiera me doy el lujo de las fiestas y los bailongos en los que estos andan, porque no tengo tiempo, no tengo ánimo. Bueno, pues se llegó el momento de la cita con el rabino y va, se presenta. Dice, rabino, mucho gusto. Mire, ¿sabe qué, rabino? Tengo un problema. Tengo 3 hijos. Uno de ellos, excelente, trabajador, piadoso. Ah, sí, lo veo aquí en la sinagoga todos los Shabbatot. Sí, sí lo conozco. Y los otros 2, pues, son flojos, son holgazanes y no quieren trabajar. Ok. Mira, dice, cuando lleguen de parranda,
a la hora que lleguen, manda tu mayordomo por mí. No, rabino, yo mismo vengo por usted. Ah, mejor. Entonces te interesa más. Está bien, te espero. Ok. Pues ahí estaba el señor angustiado viendo por la ventana cuando llegaban los truanes, ¿sí? Vagos. Y ¡zas! Que llegan los chamacos. Y espera que se acuesten, se asoma y escucha los ronquidos de la holgazanería que salía desde el ombligo. Dice, ok, llama al mayordomo y dice, vamos por el rabino. Y van por el rabino. Llega. ¿Quién es? Soy yo, vámonos. Y ¡zas! Se arregla el rabino, se levanta y va. Y ahí va. ¿Sí? Llega a la hacienda y luego le dice, dame la menorá, por favor. Sí. Ponle las velas de Cheli, por favor. Y préndelas. Vieja, prende las velas. Y dáselas al rabino. Pero ya. Y sí. Entonces dice el rabino, ábreme la puerta. Le abre la puerta, pues todo oscuro. Y entra con la menorá encendida. Y grita, Kitsia Behaitov, despierta y vive bien. Y despiertan los chamacos. Dicen, apaguen esa luz. Apaguen, pero ¿quién prendió esas luces? No las queremos, apáguenlas, no dejan dormir, pero papá, mamá, apaguen las luces. Y nada, que abren los ojos y que van viendo al rabino. ¡Ay! Rabino, rabino, ¿qué hace aquí? Me mandó a llamar tu papá. Qué vergüenza, rabino, pero qué vergüenza. Y el otro tapado. Apaguen esas luces. Le dijo el rabino, ¿cómo te llamas? Jonás. Jonás, te despertaste. ¿Quieres ser mi discípulo? Pero qué honor. Yo, así como soy, siendo su discípulo, sí. Porque tú sí te despertaste. ¿Quieres ser? Sí, rabino, claro que sí. Esa es la función nuestra. Tener luz, generar luz para poderla dar, para poder despertar, para poder iluminar a los que andan en oscuridad y en tinieblas. Y aquellos que abran sus ojos a esa luz se van a molestar, les va a doler. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la oscuridad. Pero el que es del Señor va a seguir la luz que tú le pones enfrente, porque esa es la luz que los salva, esa es la luz que los despierta. Pero no todos los despiertos, no todos los despiertos querrán continuar el camino de los vivos. ¿Cuántos habrá así? ¿Serás tú uno de ellos? ¿O serás como el joven que se le propuso ser discípulo y se sintió honrado? ¿O serás como aquel hombre que lo despertaron de su sueño, se dio cuenta de su situación y logró solventarla? Ese es nuestro trabajo, dar luz, dar conexión, proporcionar sabiduría, conocimiento, entendimiento, temor a Hashem, consejo, Geburá, e invocar el Ruach sobre quien lo desee. Pero insisto, no todos querrán. Aquí podemos decir, todos están expuestos a la luz. Pero ¿cuántos de ustedes la han tomado? ¿Cuántos de ustedes la han mantenido? ¿Cuántos de ustedes la han potencializado en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes la han alzado para llevar a otros que están dormidos a abrir sus ojos? Buena pregunta. Nos toca ser la luz del mundo,
pero tenemos que asumirnos como una nación de Kohanim. Toda persona que ha sido expuesta a la luz y que no la quiere, es soberbia del corazón, es dureza de cerviz y es oposición al Creador. La Torah nos enseña en esta última porción que vemos el día de mañana, que leemos el día de mañana, cómo es que el pueblo deberá de traer el aceite para que el Cohen Gadol mantenga la menorá encendida. ¿Cuándo? De noche, cuando se oculta el sol y cuando sale en la mañana. ¿Por qué en la noche? Porque la luz que hay en el día es una luz, es aquella luz que emanamos todos nosotros al momento de estar cumpliendo mitzvot y de estar en el centro de la voluntad del Eterno viviendo nuestras vidas. Pero cuando cae la noche, necesitamos una luz superior, que es la luz espiritual, para mantenernos nosotros velando y orando en todo momento, y es responsabilidad del Cohen mantener la luz encendida, aún en los momentos de oscuridad, de dificultad, en los momentos de la prueba, en los momentos del temor, del miedo, de la angustia, en los momentos de tenebra, en los momentos en los que incluso tus lágrimas salen, donde hay frustración, dolor, miedo. En esos momentos es que tenemos que sacar esa luz superior, ¿sí? Y llevar a todas esas personas que deseen estar despiertas, aquellos que deseen salir del sepulcro y empezar a vivir como debe de ser, darles esa respuesta. Pero es la obligación del pueblo traer el aceite. Dale un aplauso al Creador. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por esta palabra bendita que hoy plantas en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Abba, haz que la luz de tu rostro resplandezcan en nuestras vidas. Haz que la luz, Padre eterno, que emana de tu rostro, repliegue las tinieblas, despierte a los dormidos, sacuda a los adormecidos, para que no sean, Padre eterno, sorprendidos por las consecuencias de vivir como el mundo propone. Manda, Padre eterno, el antídoto contra la serpiente, la cual, Padre, ministra adormecimiento, pereza, alejamiento, indiferencia ante las cosas divinas. Despierta a los que están dormidos, levanta a los que están en el sepulcro, y que vengan a tu santa y bendita y buena voluntad. A nosotros, afírmanos en la emuná, afírmanos en tu luz, para que tú te glorifiques en nuestra forma de vida y poder ejercer nosotros el llamamiento que nos has hecho de ser luz para las naciones. Amén, amén, amén. Devarim Hashem Hameborach Leolam Baed. Mis hermanos, nos despedimos de las naciones y les decimos: